Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver las guías de la semana 15. Comenzamos con lenguaje. El objetivo de ella va a ser elaborar un caligrama utilizando la estructura de un poema. Como en esta figura, ¿recuerdan los caligramas? Son textos que los acomodamos de tal forma que hacen el dibujo o la referencia de algún objeto, un animal, alguna flor, lo que ustedes quieran, y en él detallan sentimientos, deseos o algún sueño que tengan. Y luego en la guía de ejercicios gramaticales tenemos relacionar las palabras con su familia léxica y sus variados significados. Pero como siempre vamos a comenzar con nuestra lectura comprensiva. En esta ocasión es la número 24 y se titula Los respetados Masáis. Los Masáis conforman una tribu africana orgullosa y guerrera. En la tradición de este pueblo, las etapas de su vida están muy marcadas. Los niños se dedican a un importante trabajo, vigilar el ganado, pero a los 14 años son circuncidados y expulsados de la tribu. Se visten con una túnica negra, se pintan la cara de blanco y deben cazar un león. Con este ritual se convierten en guerreros y se dedican al pillaje y a la defensa del territorio. Es la manera en que realizan el paso de adolescentes a hombres. Llevan esta vida durante 10 o 15 años, hasta que tienen permiso para casarse. Los masáis piensan que su dios, Nigai, los puso en la tierra para cuidar todo el ganado que existe. Por lo tanto, se creen dueños de todas las vacas del mundo y se sienten con el derecho a reclamar el ganado de cualquier otro pueblo. Y lo hacen. Pocos se atreverían a impedirlo. Los masáis son temidos y respetados, tanto como en los tiempos de la colonización de África. Los masáis son nómades, se mueven con el ganado y los niños. El campamento en que viven se llama boma y está formado por chozas dispuestas en círculos y rodeadas por una cerca. Las casas no superan el 1,5 metros de altura. Las construyen con excremento de vaca y paja. Para cocinar y calentar el ambiente en las noches frías, los masáis encienden hogueras dentro de las chozas. Como solo hay una ventana pequeña, el olor a comida se concentra dentro. Además, las vacas muchas veces duermen junto con ellos. Sus principales alimentos son la mantequilla, la leche y la sangre de vaca. Pero no matan a la vaca para obtener la sangre. Siguiendo una tradición muy antigua, hacen un pequeño orificio en la vena yugular, en el cuello del animal. Recogen la sangre en un cuenco y luego tapan el orificio con guano. Luego toman esta sangre mezclada con leche. Esta costumbre, que a nosotros nos puede parecer extraña, es parte de la cultura de esta tribu, que se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones a pesar de lo mucho que cambia el mundo. Algunos masáis viven hasta los 100 años, algo insólito en el este de África, donde la esperanza de vida no supera los 50 años. Se dice que viven tanto por su alimentación y la medicina tradicional. El médico del pueblo es el sacerdote supremo, llamado Laibón, que también es adivino, consejero espiritual y experto en rituales. Miren los looks de estos chicos. Bien, pasemos a la actividad. Número 1. Lee con atención y escribe una V si es verdadero y una F si es falsa. Recuerda que debes justificar las oraciones falsas. Número 1. Los masáis son una tribu pacífica y espiritual. Número 2. ¿Algunos masáis han logrado vivir hasta los 100 años? Número 3. El sacerdote de la tribu le llaman boma. Número 4. Las casas de los masáis están construidas con rocas y barro. Número 5. En un ritual beben un poco de la sangre de la vaca sin sacrificarla. Actividad 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué razón los masáis se creen dueños de todas las vacas del mundo? Número 2. ¿Qué hacen los masáis para calentar el ambiente dentro de la casa? Número 3. ¿Cuál es la razón por la que su vida se puede alargar bastantes años más de lo normal? Y número 4.
Explica con tus palabras qué deben realizar los niños de 14 años para demostrar que ya dejaron de ser adolescentes para ser hombres en la tribu de los Masáis. Recuerden escribir con letra clara, con mayúscula y que no sean respuestas ni tan largas ni tan breves. Pasamos ahora entonces a la guía de trabajo número 15. Vamos a repasar el poema. El poema busca expresar las emociones o impresiones acerca del mundo. En ellos es común el uso de la rima y figuras literarias, como la personificación que aparece en el siguiente poema. Se titula El universo canta. Las estrofas son los párrafos que vendrían a ser en un texto y aquí se diferencian entre rimas y algunas que no riman. No es necesario que rimen. Los versos son las líneas de las estrofas. En este caso, una estrofa consta de 4 versos. Leamos el poema. Dice, canta el río que entre rocas se desliza bullicioso. Canta hasta llegar al valle donde duerme silencioso. Canta el árbol junto al viento que implacable lo sacude. Y cantan las avecillas como alcanzando las nubes. Canta el trigal en el campo mientras el sol dora la espiga. El pastor canta en el monte con su rebaño en la cima. Canta el mar mientras las olas van danzando lentamente. Los peces ellos no cantan, solo danzan suavemente. Y finalmente tenemos al autor. Bien, en este poema, donde habla de la naturaleza, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la actividad. Dice, lee nuevamente el poema, El universo canta, para poder responder. Encierra en un círculo la alternativa correcta. ¿Cuáles de los sentidos se destacan más en este poema? Recuerden los sentidos. Tenemos visión, tacto, oído, gusto y olfato. ¿Cuál de estos 5 es el que más se representa en las estrofas? Número 2. ¿Cuál es el elemento inspirador del poema? ¿Los paisajes, los peces del mar, los animales del entorno o el sonido de la naturaleza? Número 3. Según el poema, ¿qué significa que el universo canta? Actividad 2. Conozcamos el significado de las palabras de vocabulario implacable y trigal. La palabra aplacable significa que algo es fácil de amansar, suavizar o mitigar. Ya aprendiste que el prefijo in cambia el sentido de la palabra a lo contrario. En el caso de la palabra implacable se escribe im porque está delante de la letra p. ¿Qué significa la palabra implacable? Busca en el diccionario y escribe el significado de la palabra implacable. Número 2. Lee y responde. Canta el trigal en el campo. ¿Cuál es la raíz de la palabra trigal? Busca en el diccionario y escribe el significado de trigal o su palabra raíz. ¿Cuál vendría a ser? ¿De dónde viene la palabra trigal? Luego observemos el siguiente texto, que es un caligrama. Es un texto que puede ser un poema o frases que en conjunto forman una figura o una imagen visual que representa su idea central. Leamos. Dice, sus patas son guantecitos silenciosos que gustan lamer. Máquina de ronroneos con cobertura suave multicolor. Y en su boquita y en sus bigotes, música de maullidos para soñar. Entonces, ¿cuál es el tema del caligrama? ¿Qué personaje es? Luego, ¿qué características describe al personaje? Es decir, dentro del caligrama, ¿qué características representan a esta figura? ¿O de qué forma la persona que lo escribe lo detalla?
Luego deben planificar la escritura de un caligrama. Antes de escribir, asegúrate de establecer cuál será el tema central de su caligrama. Luego escribe una estrofa describiendo al objeto, animal o persona que trate el tema. Finalmente, piensa en la imagen que represente la idea central del caligrama. Y luego, manos a la obra. Paso 1. Haz el dibujo que pensaste sobre este cuadro que está especificado más abajo. Con lápiz grafito de forma suave, porque si te equivocas lo borras y no va a quedar marcado. Paso 2. Escribe sobre el dibujo del caligrama. Recuerda que debes escribirlo de izquierda a derecha, para que el lector comprenda dónde inicia y dónde finaliza. Paso 3. Repasa el texto con un lápiz que no se borre. Puede ser un plumón. Paso 4. Borra el dibujo base, es decir, lo que habíamos dibujado con lapicgrafo suave. Y finalmente revisa la tabla. Escribí una estrofa o frase relacionada a un tema, no mezclé, sí o no. La imagen representa la idea central del caligrama que escribí, es decir, concuerda, es coherente con lo que yo escribí. El texto permite que el lector comprenda dónde se inicia y dónde finaliza. ¿Se puede visualizar bien las palabras? ¿La letra es clara y fácil de leer? ¿Incluí mayúscula donde se requiere? Bien, todos esos datos deben tener. Y pasamos a la guía de ciencias naturales. En este caso es medir y registrar el volumen de elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Veamos. Aquí tenemos 3 instrumentos para medir las masas. Tenemos una báscula de cocina que llega hasta, fíjense, los 4 kilos. Una balanza de platillos y una báscula electrónica o digital, que es similar a esta. Hay distintos modelos. Bueno, estas 3 nos sirven para medir cuánta masa tiene el objeto. Normalmente son alimentos. Veamos aquí. Unidades derivadas del kilogramo. La unidad, por ejemplo, la tonelada, se simboliza una T mayúscula y una N minúscula, y un ejemplo sería el elefante. Puede llegar a pesar toneladas, es decir, más de 1000 kilos. El computador pesa, un ejemplo, 5 kilogramos. Ese se mide en kilogramos. El lápiz en gramos, porque no alcanza el kilo. Y granos de sal serían miligramos. No alcanzaría ni siquiera 1 gramo. Bien, la guía de trabajo número 15 es el resumen de la medición de propiedades de la materia. Te invitamos a aprender a medir y registrar. Medir es obtener la información precisa con los instrumentos adecuados y expresar su unidad de medida. Y registrar sería anotar la información obtenida de observaciones y mediciones de manera ordenada y clara, con dibujos, gráficos y tablas, entre otros. ¿Cómo se mide la masa? La masa se divide con una balanza. Fíjense, tenemos las mismas que teníamos recién, digital y analógica. La digital se enciende la balanza. Se deben fijar que marque el 0 en la pantalla. Colocan el objeto sobre el plato y luego se observa la pantalla y se registra el valor con su unidad de medida. Retira el objeto, limpia el plato y apagas la balanza. ¿Cómo se ocupa la pesa analógica? Primero se ubica la balanza en una superficie que no se mueva, que sea fija y sea equilibrada. Observa que la balanza esté en 0. Luego coloca lo que se desee medir. Después lee lo que marca la aguja en el dial. Y luego recordar las unidades de medida. Por ejemplo, si vamos a colocar 2 naranjas, debemos fijarnos que la aguja, en este caso, esté en el 0. Colocamos las naranjas y la aguja comenzará a deslizarse hacia abajo, indicando dónde está su medida. La aguja puede llegar a medir desde 0,1 a 999 gramos. Y si ya pasa los 1000, significa que ya es de más de 1 kilo.
El instrumento que mide la masa es la balanza y las unidades de medida son el kilogramo y el gramo. Así se abrevian kg y una G. ¿Cómo se visualiza la cantidad de masa en cada balanza? Bueno, como ya mencionamos, aquí lo vemos de forma digital en una pantalla y aquí nos enseña la aguja lo que dice en el dial. Fijémonos aquí. Dice la chica, piensa que el agua sólida debe tener más masa que el agua líquida porque el hielo es duro. Y el niño dice, mejor confirmemos tu idea midiendo y registrando. Entonces, ¿cómo medir la masa de los sólidos? Seleccionar el instrumento adecuado. En este caso es la balanza digital. Luego colocan el vaso. En este caso son el vaso vacío, su masa es de 25 gramos. El vaso con hielo de 32 gramos. Y el vaso con hielo derretido, es decir, con el agua, es 32 gramos. Vamos a analizar. Si la masa del vaso es de 25 gramos y la masa del hielo es 32, vamos a restar 32 menos 25 y nos va a dar los gramos del hielo. ¿Que cuánto es? 7 gramos. Al derretirse el hielo, la masa del agua líquida es de 32 gramos. Y estos 32 gramos le restamos el valor del vaso vacío para poder saber cuánto mide solo el agua y nos da 7 gramos. Entonces, el cambio de estado del agua sólida a líquida no varía su masa. Más duro no es necesariamente que tenga más masa. Por lo tanto, lo que dice la niña es incorrecto, porque ambos miden la misma masa. ¿Cómo medir la masa de los líquidos? En este caso hicieron lo mismo con el vaso. Primero se mide el vaso vacío para saber sus gramos, su cantidad. Y luego agregan el agua. Entonces vamos a colocar cuánto mide el vaso vacío y cuánto mide el vaso con agua. El vaso con agua, el valor del vaso con agua se le resta al vaso vacío y nos va a dar la cantidad exacta solo del elemento que nosotros queremos medir. En este caso sería agua. Entonces, ¿cuál es la masa del agua? Explica cómo llega hasta ese resultado. La masa del agua. Aquí no nos están pidiendo datos específicos. No nos está pidiendo que digamos si es 10, 5, 13. ¿Ya? Aquí nos está pidiendo cómo llegamos al resultado. ¿Cuál es la masa del agua? La masa del agua solo es el líquido que está dentro del vaso. ¿Por qué no se puede medir directamente la masa del líquido en la balanza? ¿Recuerdan cuáles eran las propiedades de los elementos líquidos? Ellos fluyen, se escurren. Entonces no podemos colocar directamente el agua dentro de la balanza sin un recipiente. Número 3. ¿En qué situación de la vida cotidiana podrían aplicar este procedimiento? Pensemos. ¿En qué situación de la vida cotidiana necesitamos saber cuánto líquido hay? ¿Cómo se mide el volumen de los estados de la materia? El volumen de un líquido. Ubica una probeta o un recipiente graduado en una mesa que no se mueva. Agrégale agua. Lee el menisco. Este indica el volumen del agua. Las unidades de medida del volumen son el litro, que se representa con una letra L. El mililitro, que es una M y una L, y el centímetro cúbico, que es una C, una M y un 3. Y el metro cúbico, que es mayor. Entonces, vamos a fijarnos en el menisco, que sería, ¿cuál sería la rayita donde llega justamente el líquido? Luego el volumen de un sólido regular. Vamos a dejar el volumen de un líquido hasta aquí, con el menisco y la probeta, y luego vamos a ver cómo medir el volumen de un sólido irregular utilizando el mismo concepto de la probeta. Pasemos al del sólido regular. En este caso sería una caja. Bien, ¿cómo podemos medir el volumen de ella? Multiplicando. ¿Qué multiplicamos? Multiplicamos el largo por el ancho y
el alto. En este caso son 100 centímetros cúbicos. Veamos cómo lo realizamos. 10 por 5, 50. Y 50 por 2, 2 por 5 son 10 y le agregamos el 0, son 100. 100 centímetros cúbicos es el volumen de esta caja. Ahora deben calcular los siguientes objetos. Todas son cajas, pero cajas de distintos volúmenes. La caja 1 es de 3 por 10 por 2. ¿Cuánto será su total en centímetros cúbicos? Tienen este espacio para realizar las operaciones. Deben escribir cómo llegaron a los resultados aplicando las multiplicaciones. ¿Se puede medir el volumen de aire que entra al cilindro de una jeringa graduada? Mueve el émbolo para que entre aire. El émbolo es esta parte. Lo están haciendo hacia atrás para que por la punta absorba aire. Y luego se tapa el émbolo y va a llegar y se tapa la punta. Que aquí es donde entró aire. ¿Cuánto midió? 1, 2, 3, 4, 5 de aire. ¿Saben dónde más podemos ver cómo se mide el volumen de un gas? Dentro de los bidones de gas. Sí, para la cocina. Aquellos bidones amarillos, salmones, azules. Bien, en ellos las personas introducen el gas bajo un instrumento donde abren la báscula y le inyectan el gas. Y afuera le van midiendo bajo otro instrumento muy parecido a la probeta, donde está milimetrado la cantidad que va subiendo o va bajando dependiendo cuando van inyectándolo dentro de estos bidones. Y así es donde nosotros vemos de 12 kilos, de 15 kilos, de 25 kilos bidones de gas. A continuación vamos a ver cómo medir el volumen de un sólido irregular. Dice Ana quiere saber el volumen de una piedra y de una plasticina y no puede medir su largo, su alto y su ancho. Ayúdenla a descubrirlo. ¿Saben cómo se mide el volumen de un sólido irregular? Se hace en agua. Veamos cómo se realiza. En esta probeta nosotros tenemos 60 mililitros de agua. Tenemos una piedra y una plasticina. Vamos a introducir la piedra y volver a medir el volumen. Luego sacar la piedra, poner 60 mililitros de agua y repetir con la plasticina. Es decir, vamos a medir con la misma cantidad de agua la probeta, tanto cuando coloquemos la piedra y cuando colocamos la plasticina. Aquí lo que estamos viendo es que el agua llega al 60. Y aquí llega el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75 mililitros. Y luego se saca la piedra y vuelven a llenar la probeta con los 60 mililitros si es que no se le cayó algo de agua para que estén iguales antes de medirlos. Y aquí le colocaron la plasticina y mide 10, 20, 30, 40, 50, 65. Entonces, ¿cuál es el volumen inicial del agua? En ambos casos comienzan con los 60 mililitros. ¿Cómo pueden estimar el volumen de la piedra y la plasticina? ¿Saben cómo podemos aproximarlo o estimar? Viendo el volumen del agua, cuánto ha ascendido, cuánto ha subido. En este caso el agua ha subido más que con la plasticina. Entonces analicemos, ¿por qué hay que medir un volumen de agua sin los objetos? Dentro del agua, este objeto pesado va a hacer que ascienda y el valor lo vamos a medir de cuánto va a ascender el agua. Si el agua asciende a 100 y con la plasticina solo a 80, quiere decir que el volumen de la masa de la piedra es mayor que el de la plasticina. Fundamenten, ¿es posible que al poner la piedra en la probeta el volumen de agua baje? No es posible que descienda. ¿Por qué? Porque el peso de la piedra va a hacer que el agua siempre suba. ¿Cómo se mide la temperatura? No sé si ustedes salen mucho, pero
si acompañan a la mamá o al papá, a la abuelita, al abuelito a comprar, se van a dar cuenta que donde nosotros entremos nos van a tomar la temperatura, donde ahora en las palmas de las manos. Uno la coloca frente y el láser detecta la temperatura que tenemos en nuestro organismo. Aquí tenemos dos tipos de termómetros. El termómetro de alcohol, que es un líquido transparente. El alcohol es un líquido transparente para el termómetro que lo tiñe de color rojo para observar cuándo se expande con el aumento de la temperatura. Es decir, ese termómetro se coloca en la boca y a medida que si uno tiene fiebre, va a ir subiendo un tono rojizo y nos va a indicar cuántos grados de calor tenemos en el cuerpo. En este caso, cuántos grados de temperatura alta tenemos en nuestro organismo. Y el termómetro digital infrarrojo es como les mencionaba, sino un rayo de luz, un láser que detecta este. El termómetro mide la temperatura y su unidad de medida es el grado Celsius, que es un círculo y una C. Dice, Nicole tiene 2 tazas con leche y quiere saber cuál de ellas tiene mayor temperatura para prepararse un chocolate caliente. ¿Qué debería hacer para conocer la información necesaria? Ya. ¿Qué termómetro podríamos utilizar? Ambos. Claro que uno va a ser más rápido que el otro. Eso sí. Si nosotros vamos a utilizar el termómetro digital, tendríamos que medir apuntando hacia una taza y luego la otra taza. Y nos va a indicar la diferencia en grados Celsius. Lo mismo pasaría con el termómetro de alcohol. Tendríamos que introducirlo dentro de la taza y luego dentro de la otra. Y así termina la guía de ciencias naturales y pasamos a la guía de ciencias sociales. Estábamos viendo entonces los derechos de los niños. Ahora vamos a conocer la importancia del cumplimiento de los derechos de los niños. A un lado tenemos dos situaciones donde se están agravando. ¿Por qué? Porque hay un niño que no para de hablar y molesta al compañero que está al lado. Y abajo tenemos a una niña que está molestando a otro niño. No le vamos a decir que es bullying, pero sí lo está molestando, se está burlando, lo está ofendiendo. Y esto es violar el derecho de los niños en la base del respeto y de su espacio personal. Y al lado tenemos niños jugando tranquilamente y una familia. Dice, ¿por qué debemos reconocer que los niños tienen derechos? A diferencia de los adultos, los niños necesitan una protección especial, ya que requieren del cuidado de otros para crecer y desarrollarse. ¿Quiénes deben proteger a los niños? En esta fotografía se observa trabajando los niños en las fábricas en 1924. En la fotografía se observa un niño que trabaja limpiando parabrisas de autos en el año 2018. En relación al trabajo infantil en Chile, la normativa expresa que los menores de 18 años y mayores de 15 podrán celebrar contratos de trabajo solo para realizar labores ligeras, que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con autorización expresa del padre o madre. Las labores que desempeñen no deberán dificultar su asistencia regular a clases. La ley ordena que no podrán desarrollar labores por más de 30 horas semanales durante el periodo escolar. Artículo 32. El trabajo infantil tiene derecho a protección frente a cualquier tipo de trabajo peligroso para tu salud o que te impida ir a la escuela. No puedes trabajar hasta cumplir una edad mínima. Es decir, existen trabajos donde los adolescentes pueden ejercer, siempre y cuando sea con el permiso de los tutores o padres, y siempre y cuando éste no perjudique su salud. ¿Qué opinas del hecho que hay tantos niños en el mundo que deben trabajar para poder conseguir comida y refugio? Número 2. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades de los niños? Además, existen otras vulneraciones a nivel mundial que infringen los derechos del niño, tales como participación de menores de 18 años en conflictos bélicos, los llamados niños soldados. En 2018, más de 1.100 niños murieron a causa de la guerra. Otros tantos quedaron afectados física y emocionalmente.
Muchos perdieron sus familias, sus hogares, años de educación y hasta su infancia. También la participación de menores de 18 años en matrimonios arreglados. Aún en países como la India, Pakistán y Etiopía, se realizan uniones matrimoniales forzando a los niños, más a las niñas, a contraer nupcias. 700 millones de mujeres casadas en el mundo contrajeron matrimonio cuando aún eran niñas. Y más de la mitad aún no tenían ni siquiera 15 años. La participación de menores de 18 años de edad en sistemas laborales representa una explotación infantil donde se les obliga de manera forzada a realizar funciones que no son adecuadas para su organismo y desarrollo. Se estima que más de 150 millones de niños son obligados a laborar en todo el mundo. Según estudios, el 45% de las muertes infantiles mundiales se relacionan con la desnutrición. En un planeta donde el sobrepeso y la obesidad afectaba al 52% de la población adulta, el 39% el sobrepeso, 13% obesidad. Hay niños que no tienen alimentos para crecer y desarrollarse como estipulan sus derechos. El incumplimiento de los derechos infantiles se relaciona íntimamente con la pobreza. La pobreza infantil es causa y consecuencia de la vulnerabilidad de los niños, porque se trata de una especie de círculo vicioso del que no se puede escapar. La pobreza provoca hambre, desprotección, matrimonios forzados, guerras, falta de educación y salud, y a la vez estas problemáticas engendran pobreza. ¿Cuál es el mayor factor que afecta la vida de los niños y los dirige a vulnerar sus derechos? Entonces, frente a todo lo que leímos recién, la participación de los menores en conflictos bélicos, que son las guerras, la participación de menores en matrimonios que están arreglados por los adultos, la participación de los menores en labores, es decir, en trabajos forzados, y representándolo con un gráfico de que en el planeta el 45% de las muertes en los niños es desnutrición y otro 52% es el sobrepeso. Eso quiere decir que está muy desequilibrada la balanza. En un lugar del mundo los niños están con muchos alimentos y en otro lugar del mundo no tienen qué comer. Y viéndolo desde este punto, dice, el incumplimiento de los derechos se relaciona con la pobreza. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. El no tener que comer, el no tener dónde vivir, el no tener dónde protegerse, los hace participar en estos actos, tanto en las guerras para poder obtener alimento, tanto en los matrimonios arreglados para tener refugio, tanto en sistemas laborales para poder tener algún tipo de estabilidad que no deberían ellos buscar, que su familia debería proporcionar. Entonces, frente a todo lo que leímos, ¿cuál es el mayor factor que afecta a la vida de estos niños? ¿Cuál sería? Está dentro del texto. Bien, pasemos al siguiente punto. Lee la siguiente noticia sobre una ciudad de Perú y responde. Iquitos, 70% de escolares que viven en zona de pobreza trabaja. Ahora hay niños que comienzan a trabajar desde los 5 años de edad. Los habitantes de Iquitos saben que hay muchos niños trabajando en la ciudad. Basta con observar a los que venden golosinas o cigarrillos o a los que se ofrecen como cuidadores de motos. Según diversos estudios, el 70% de los escolares de zonas pobres trabajan y no todos los niños que trabajan pueden estudiar. Bien, frente a esta noticia, ¿qué derecho de los niños está siendo vulnerado en Iquitos y por qué? En la guía anterior tienen los derechos. Número 2. ¿Qué debería hacer la comunidad para garantizar los derechos de los niños de Iquitos? Expliquen, frente a lo que ustedes conocen, frente a lo que ustedes han visto en los textos, ¿qué debería hacer la comunidad, es decir, las autoridades, para poder garantizarle a estos niños sus derechos? ¿Cómo lo podrían hacer? Y número 3. ¿A qué instituciones del Estado acudirías para evitar este tipo de situaciones? Escribe una propuesta para garantizar los derechos que están siendo vulnerados.
Vulnerados es cuando no se rigen las normas y no están obedeciendo lo que tienen que hacer. Bien, niños, pasamos de las ciencias sociales a matemática. Matemática. El objetivo de ella es interpretar la representación gráfica de las cifras numéricas y su valor posicional. Como vemos acá, tenemos unidad, decena, centena y unidad de mil. Aquí también. ¿Qué nos representa este 3? 3 unidades. El 9, 9 decenas. El 6, 6 centenas. Bien. Repaso del valor posicional y la representación gráfica de las cifras numéricas. Valor posicional. Hay más de 132.874 botellas de plástico como basura en el mar. El número 132.874 tiene 6 dígitos. El primero está en el lugar de la centena de mil. El número 3. El número 1 está en el lugar de la centena de mil. El número 3 en la decena de mil. El número 2 en la unidad de mil. El número 8 en la centena. El número 7 en la decena y el número 4 en la unidad. Determina el valor posicional del dígito más remarcado. Ya, acá tenemos un ejemplo. 145.698. El 5 es el más marcado. ¿Y cuál es su valor posicional? Es la unidad de mil. Aquí está más marcado el 9, el 1, el 2, el 8, el 4, el 9, el 1, el 9, el 7 y el 7. Entonces, ¿qué valor posicional representa aquí el 8? ¿Qué valor posicional representa aquí el 1? Ya lo escriben de esta misma forma. Número 2. Identifica el valor posicional de cada dígito. El 7, ¿qué vendría siendo? El 5, el 3 y el 4. De la misma forma, el siguiente ejercicio. Ahora vamos a descomponer la cifra aditivamente. Antonia tiene un billete de 10.000, 5 billetes de 1.000, 8 monedas de 100 y 2 monedas de 10. ¿Cuánto dinero tiene en total? Vamos a identificar los montos. Un billete de 10.000, 5 billetes de 1.000, 8 monedas de 100 y 2 monedas de 10. Entonces vamos a descomponer sumando 10.000 más 5.000 más 800 más 20 son 15.820. ¿Cómo lo tenemos aquí? Una decena de 1.000 más 5 unidades de 1.000 más 8 centenas más 2 decenas. Completa los ejercicios utilizando la descomposición aditiva. Escribe su valor posicional y su cifra numérica. Guíate por el ejemplo. Aquí tenemos 56.987. Son 5 decenas de 1.000, 6 unidades de 1.000, 9 centenas, 8 decenas y 7 unidades. Y se escribe 56.987. Así, de esta forma deben completar el cuadro o la cifra en el caso que no lo tenga. Aquí tenemos más ejercicios de este. Luego continuamos. Diego está enseñando a su hermana el valor posicional de los números. Utiliza el número 9742 para explicar. Completa su explicación. El dígito está en la posición de las unidades de 1.000. ¿Cuál sería ese dígito? El dígito 7 está en la posición de las. El dígito está en la posición de las unidades. El valor del dígito 9 es, y ahí lo escriben, el valor del dígito es 40. Y la descomposición aditiva de este número, de esta cifra, es cuántos mil, cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades. Y finalmente tenemos la representación gráfica de las cifras numéricas.
Para graficar las cifras numéricas debemos establecer qué dibujo pertenece a qué valor posicional. Aquí tenemos 3862, 3862 y aquí está con los gráficos o dibujos. Son 3 cubos más 8 cuadros más 6 barras y 2 cubitos. ¿Cómo serían las siguientes representaciones gráficas? ¿Y cuál sería la forma escrita de estas cifras? Y ahí terminamos, niños, con nuestras guías de la semana 15. Espero verlos pronto.